Bienvenido, amado hermano, a Escuela Dominical. En este día domingo les doy la bienvenida a cada uno de ustedes por siempre hacerse presente a ver esta clase a través de Facebook o a través de YouTube. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes porque siempre están al pendiente de recibir una pequeña clase en estos momentos que estamos pasando, ¿verdad? Donde no podemos casi reunirnos, pero siempre estamos compartiendo lo que es la palabra del Señor con su humilde servidora. Y bueno, en esta mañana quisiera decirles que ya hemos comenzado con esta primera clase. Vamos a comenzar, que es la clase número 14, la tercera unidad, que es los estudios del libro de Isaías. Entonces ya estamos en la tercera unidad y vamos a comenzar lo que es el estudio del libro de Isaías. Pero antes que oficialmente comencemos lo que es esta clase de este día domingo, quisiera que usted me acompañara a elevar una pequeña oración a nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole a Él, ¿verdad?, que nos dé su guianza, que nos ayude a poder entender, a poder correctamente, ¿verdad?, aprender la palabra del Señor, escudriñar sus sagradas escrituras de modo que sea de bendición y podamos salir beneficiados y edificados conforme a su palabra. Entonces, únase ahí conmigo usted, donde quiera que usted está. Vamos a elevar al Señor esta oración de modo que esta clase sea de bendición. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por esta hermosa bendición donde tú nos permites, Padre, acercarnos delante de ti y poder compartir de tu bella palabra, Señor, a través de estos métodos virtuales, Señor. Te pido que esta clase sea de bendición y edificación para tanto mi vida como para la vida de los que están escuchando, Señor, esta clase a través de sus teléfonos o sus tabletas o donde sea que la están escuchando, Señor. Bendícenos, ayúdanos a correctamente escudriñar tu palabra, a poder aprender cada día de ti. Guíanos, enséñanos, Señor, y todo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el tema de esta mañana es pecado, juicio y restauración. Una vez más, el tema de esta mañana es pecado, juicio y restauración. Nuestra verdad central dice de la siguiente manera: Dios juzgará al pecador, pero perdonará y restaurará al que se arrepiente. Una vez más, esto es muy importante. Dios juzgará al pecador, pero perdonará y restaurará al que se arrepiente. Y quiero que leamos nuestro versículo clave, que en esta ocasión se encuentra en el libro de Hechos, su capítulo 3, su versículo 19. Y dice de la siguiente manera, siempre honrando el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, yo sé que en el pasado, en estas últimas clases, hemos estudiado bastante sobre el pueblo de Israel y hemos estudiado algunas profecías y ya estudiamos también un poco del Nuevo Testamento, de las cartas paulinas y otras epístolas que fueron escritas para la iglesia. Pero en esta clase vamos a comenzar lo que es un estudio sobre el profeta Isaías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, quien Dios utilizó como vaso, ¿verdad?, o como portavoz de un mensaje para el pueblo de Israel. Ahora, como se los he repetido en muchas ocasiones, el pueblo de Israel había caído en lo que como yo le llamo, el ciclo vicioso, que es desobedecer a Dios, ir en contra de la voluntad de Dios y provocar que Dios mandara su ira en contra de ellos. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. De modo que el Señor se cansa de cuando nosotros no le obedecemos a Él. Ahora, el pueblo de Israel había entrado en un ciclo de desobediencia, un ciclo de rebelión e idolatría, seguido por breves momentos, creo que eso es importante, breves momentos de arrepentimiento, y se repetía cada vez en la historia del pueblo de Israel. Vemos que casi en todo el Antiguo Testamento se habla mucho del pueblo de Israel y de su desobediencia. Y por eso Dios había levantado a muchos profetas, el ejemplo Isaías, para hablarle a su pueblo, para recordarles la promesa que se había hecho
y de que ellos tenían que obedecer y vivir conforme Dios le había establecido al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel continuamente se desviaba su camino, comenzaba a adorar a los ídolos, a ofrecer sacrificio, y se desenfocaban del verdadero Dios, quien es Jehová de los ejércitos. Ellos pecaban, le fallaban a Dios. Dios les decía que tenían que arrepentirse, y si no los iba a castigar. El pueblo de Israel se arrepentía, el Señor los perdonaba y volvían otra vez a hacer los mismos 4 pasos. Pecaban, Dios decía que debían arrepentirse, o si no los iba a castigar. El pueblo se arrepentía y volvían ellos a pecar y Dios los perdonaba, y así. Entonces Dios había levantado a profetas como el profeta Isaías para llevar un mensaje a su pueblo desobediente. Ahora en día, usted me puede decir, pero hermana Dulce, eso fue en el Antiguo Testamento, para eso estaban los grandes profetas. Es cierto, eso fue en el Antiguo Testamento, pero ahora en día Dios todavía tiene ese mismo mensaje para toda la humanidad. El mismo mensaje que se predicó al pueblo de Israel todavía aplica a nuestra vida. Y tal vez ahora en día no se levantan grandes hombres como el profeta de Isaías, como Jeremías, como Miqueas, como Nahum, como Oseas, como Habacuc. No se levantan grandes profetas como ellos, pero sí tenemos líderes en nuestras congregaciones, tenemos líderes, pastores, maestros, en el cual llevan el mensaje hacia nuestra vida para comunicarnos, digamos, a nosotros. Ahora en día nos comunican el mensaje, incluso los mensajes más difíciles de Dios para su pueblo. Ellos nos los comunican a nosotros. A veces, ¿verdad? Nosotros rechazamos mensajes que no son de nuestro agrado, pero Dios utiliza a los pastores, a los líderes, a los maestros, para poder hablarnos a nosotros sobre algo que nosotros estamos fallando. Los grandes profetas no eran todo el tiempo aceptados ni muy bien vistos. Al contrario, muchos de ellos sufrieron, los metían en las cárceles, en los pozos, los tenían excluidos fuera de la sociedad para que ellos no estuvieran congregados juntamente con ellos. Isaías fue llamado a servir al Señor como profeta en los tiempos difíciles. Y si estudiamos el libro de Isaías, no llevaba mensajes de ánimo, de aliento. La mayoría del tiempo no les decía: el Señor los ama, todo lo que ustedes están haciendo es bueno, continúen su camino. No, los mensajes que Isaías llevaba, y vamos a estudiar uno de los mensajes más poderosos, fue de arrepentimiento de todo nuestro corazón. Isaías se levantó como una voz poderosa de parte de Dios al fin de reprender al pueblo de Israel por su idolatría y su maldad, y el fin era llevarlos al arrepentimiento y restauración, cual era el plan de Dios. Y quiero que vayamos y me acompañe usted al libro de Isaías, el capítulo 1. En el capítulo 1 vamos a encontrar el mensaje, puedo decir, que todavía debe de afectarnos a nosotros, porque Dios todavía, el mismo mensaje aplica a nuestra vida. Podemos decir, pero eso ya pasó. No, sigue aplicando a nuestra vida. El plan de Dios y parte de lo que Dios quiere en nuestra vida es que haya un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros. No un arrepentimiento falsificado o un arrepentimiento de los labios para afuera, sino que un arrepentimiento de todo nuestro corazón. Y si leyera usted, tal vez ahorita no, pero al concluir esta clase, ponerle pausa al video, si usted va y lee Isaías del 1 al 15, capítulo 1, versículo 1 al 15, vamos a encontrar el mensaje de Isaías que fue para la nación rebelde de Judá. Es importante notar que era para el pueblo de Judá, porque ya para ese tiempo se habían dividido los reinos. Habían 12 tribus y era un solo reino, pero después del rey Salomón se dividieron los 2 reinos, que es el reino del norte, el reino del sur, el reino de Israel, el reino de Judá, y se habían dividido. Entonces este mensaje fue para el reino de Judá, y el énfasis del mensaje de Isaías, específicamente en el capítulo 1, fue que el Señor obraría para salvar a su pueblo, pero no solamente al pueblo judío. Leemos eso, nosotros podemos ir a esos versículos y encontrar de que el Señor no solamente quiere obrar para salvación al pueblo judío,
o a ciertos grupos, sino que su plan de Él es salvar a todos nosotros y salvar, no solo, y salvar específicamente en este capítulo. El plan de Dios era salvar al pueblo de Israel de sus caminos pecaminosos y que se volvieran a Él en arrepentimiento. Y para ello quiero leer en el versículo 4, que dice de la siguiente manera: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Y un día nosotros vamos caminando y escuchamos entramos, digamos, a una congregación y el Señor está hablando a su pueblo y habla esas mismas palabras. Yo creo que ninguno de nosotros sería de agrado, ¿verdad? Porque yo creo que todos nosotros queremos un mensaje lindo, que nos dé ánimo, que nos diga, no, todo está bien, tú caminas bien, tú no estás haciendo nada malo, Dios está contigo. Esos son mensajes que nosotros todos queremos recibir, sí o sí, sí. Todos queremos recibir mensajes de aliento, de ánimo, de prosperidad, de que Dios nos va a bendecir, nos va a dar más empleo, nos va a dar más trabajo, nos va a dar tan, nos va a dar carro, nos va a dar casa. Pero si escucháramos un mensaje ahora en día del arrepentimiento, muchos de nosotros dejáramos de escuchar ese mensaje y reprocháramos a la persona que Dios está utilizando para enviar esos mensajes. Pero si vemos, el pueblo de Israel eran culpables delante de Dios, porque sí lo eran, y lo vemos en todo el transcurso de su vida de ser el pueblo de Israel. Le habían desobedecido muchas veces a Dios. Ellos habían cometido malas acciones e injusticias, no guardaban los mandamientos de Dios. Incluso, imagínense, cuando Moisés venía bajando del monte con las tablas de la ley, el pueblo de Israel ya estaba adorando a un becerro de oro que ellos mismos habían construido. Entonces, en menos de 40 días, ellos ya se habían olvidado de lo que Dios había hecho por ellos, de que los había sacado de esclavitud, de que los había libertado. Y ellos se olvidaron de eso y ya no quisieron seguir a Dios. Entonces, Dios sabía que ellos eran culpables de todas sus acciones y no mostraban el amor genuino hacia Dios. Entonces Dios los estaba llamando, del versículo 2 al versículo 4 vemos que Dios los estaba llamando a rendir cuenta por su rebelión. Versículo 2: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, yo creo que estos versículos son palabras duras al oído del ser humano. Pero hasta ese extremo había llegado el pueblo de Israel. Y si continuamos leyendo todo el capítulo, vamos a encontrar lo que Dios le está hablando al pueblo de Israel. Quisiera que vayamos al versículo 21 al 23, donde dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Judá fue escrita como una esposa infiel, porque el Señor los había escogido al pueblo de Israel. Era un pueblo escogido, un pueblo que Él había puesto su poder y había demostrado su fidelidad hacia este pueblo. Pero ellos le habían sido infieles al Señor y iban en pos de otros dioses, en pos de otros ídolos. E incluso los líderes espirituales, como los sacerdotes, aquellos que ministraban la alabanza a Dios, los levitas, todos aquellos que trabajaban en lo que es el templo de Jehová, incluso hasta ellos fueron culpables de haber dejado que la maldad incrementara y prevaleciera. En vez de los líderes espirituales corregir al pueblo y dirigirlos hacia Dios, los mismos líderes espirituales habían permitido tanta abominación.
Entonces, Dios estaba mandando ese mensaje fuerte, decirles, tanto el pueblo como los líderes son culpables de haber dejado que tanta maldad incrementara. A veces nosotros como líderes somos responsables de corregir a los que nos están siguiendo, conforme a la palabra del Señor, por supuesto, conforme a la guianza divina del Espíritu Santo. Pero si nosotros estamos a cargo de un grupo y estamos viendo que están haciendo cosas que no le agradan a Dios y nosotros vamos a permitir esas cosas, entonces el juicio también viene en contra mía. Aunque nosotros podemos decir, pero yo no lo estoy haciendo, exactamente no lo estamos haciendo, pero lo estamos permitiendo. Entonces, el que lo hace como el que lo consiente, tienen el mismo pago. Al igual le estaba diciendo al pueblo, tus príncipes, todos aquellos que tienen que ser líderes espirituales, están permitiendo y han permitido que la maldad incremente y prevaleciera en vez de la adoración a Jehová. Los líderes se habían enfocado en sus intereses personales, les importaban sus bienes, les importaba en su estatus digamos, en la sociedad, cómo se veían. Les importaban otras cosas y desatendieron las necesidades espirituales de su pueblo. Y esto aplica también ahora en día, cuando nuestros líderes o cuando los líderes de las iglesias, de las congregaciones, no atienden al bienestar de sus miembros o no atienden al grupo del cual ellos están encargados, la maldad va a prevalecer. Y después vemos que todo se sale de control porque nosotros hemos permitido esas cosas. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros que tenemos que ser líderes espirituales que se dejen guiar por Dios, incluso si significa dar un mensaje que al pueblo no le va a agradar. No todo el tiempo el mensaje de Dios va a ser de amor, de abundancia. Siempre, siempre, como un padre que corrige a sus hijos y se están comportando mal, así mismo es Dios con nosotros. Pero yo sé que estabas hablando, ¿verdad?, de que el Señor estaba hablando al pueblo de Israel a través de Isaías. Como les digo, un mensaje así de tremendo como lo dio el profeta Isaías, yo creo que ninguno de nosotros fuéramos capaces de hacer eso. Pero era la verdad lo que le estaba diciendo. Dios estaba hablando a su pueblo de que había una decadencia moral, de que habían permitido tantas cosas que prevaleciera la inmundicia, la abominación. Habían tantas cosas que a Dios ya no le agradaban. Pero vamos a ver la infinita misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque aún cuando el pueblo de Israel le fallaba a Dios, aún con Dios enviándole mensajeros, y el pueblo aún desobedeciéndole a Dios, el Señor les prometía restaurar, perdonar sus vidas, purificar, perdonarlos, y más que todo, restaurar. El Señor, nuestro Dios, a pesar de que nosotros le fallamos a Él, a pesar de que nosotros, ¿verdad?, nos alejamos de Él, Él todavía tiene misericordia de nosotros. Incluso yo creo que el mensaje más poderoso aquí es siempre el mensaje que es la base de todo, es la misericordia de Dios. Él estaba mandando mensajes fuertes al pueblo de Israel, pero aún así Él estaba demostrando su misericordia, que Él los podía perdonar si ellos se arrepentían. Y no solamente perdonarlos, sino restaurar sus vidas espirituales. Esto aplica para nosotros también. A veces nosotros le fallamos al Señor, pero Él nos dice, yo te puedo perdonar si tú vienes con un corazón arrepentido de lo que tú estás haciendo. Y yo te puedo levantar, yo te puedo restaurar, yo te puedo transformar y hacerte una persona diferente que sea de agrado para mi vida. De modo que tú vivas para mí y yo en ti. Entonces este mensaje, el cual el profeta Isaías daba, no solamente era un mensaje fuerte que diga, ¡ouch! No, sino que este mensaje también era un llamado al arrepentimiento y limpieza espiritual. Eso era el verdadero mensaje. Sí, dolía los golpes que el profeta Isaías estaba dando con su palabra, que lastimaban el corazón, que herían, pero al final estaba la esperanza.
y Dios siempre nos da una solución y una esperanza. La solución a la rebelión, a la infidelidad, a la desobediencia, a la injusticia, comienza con el arrepentimiento. Aunque todos nosotros somos culpables de pecados, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros vamos a decir, yo no hago nada. No, todos nosotros somos culpables a un cierto nivel de los pecados que nosotros hacemos. Nadie puede decir, solamente él peca o solamente ella, yo nada. No, todos nosotros pecamos. Pero Dios siempre nos ofrece un medio que nos lleva y nos dirige hacia la limpieza y la reconciliación. Dios siempre nos da a nosotros la solución para que nosotros dejemos de embarrarnos y dejemos de vivir, digamos, ese estilo de vida que deshonra a Dios, y dejemos eso a un lado y nos pasemos a donde Él nos puede purificar, limpiar y restaurar nuestra vida, que es la meta de cada uno de nosotros. Y quiero leer en el verso 16 y 17, porque ahí es donde se encuentra el mensaje central de este mensaje que el profeta Isaías dio al pueblo. Y dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y el 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces aquí específicamente en el versículo 18, Dios le hizo un llamado al pueblo de Judá, a este pueblo, que se hicieran conscientes de su infidelidad. Y que no solamente se hicieran conscientes, sino que dejaran a un lado todo lo que deshonra a Dios. Y les habla específicamente, dice, lavaos y limpiaos. En el versículo 16, las primeras dos palabras, lavaos y limpiaos. ¿Qué significa? Eso significa una limpieza completa. Una limpieza no solamente por fuera, sino que por dentro también. Cuando usted va y lleva a que le limpien su vehículo, yo no sé, pero yo me sentiría un poco extraña si solamente lavara lo de afuera y adentro yo tengo un cochinero. Adentro está todo regado, está todo sucio. Yo no sintiera que mi carro está limpio. O viceversa, que todo lo de adentro yo lo limpie y quede pulido y bien bonito, pero lo de afuera está todo sucio. No. Cuando nosotros lavamos nuestro vehículo, por ejemplo, yo lo lavo no solamente de afuera, sino que de adentro. Tiro toda la basura, tiro todo lo que ya no necesito, lo tiro y comienzo a pulir mi carro de adentro, comienzo a limpiar las ventanas, de modo que mi carro quede como nuevo. Y eso mismo quiere Dios en nuestra vida, que nos limpiamos no solamente por fuera para que los demás vean, sino por dentro, porque ahí es donde Dios está viendo. Él está viendo lo que hay dentro de nosotros. Eso significa cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra mentalidad que reconoce que el pecado contamina la persona y deshonra a Dios. Número 3, abandonar obras injustas y malvadas. Y número 4, comenzar a hacer lo justo y recto delante de Dios. Una vez más, como dice el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y aquí es donde está la esperanza. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios prometió limpieza para su pueblo si ellos se arrepentían. Dios nos ha prometido llevarnos hacia una limpieza que nos hará puros a pesar de nuestras impurezas, a pesar de nuestras imperfecciones. Pero Él nos ha prometido que si hay un arrepentimiento de todo mi corazón, Él va a limpiar mi vida y me va a purificar de una manera completa. Pero podemos decir, e incluso todavía usted puede decir, pero es que ese mensaje fue solamente para el Antiguo Testamento, eso no tiene nada que ver conmigo. No. Dios nos llama al arrepentimiento hoy, no mañana, no pasado mañana, no la próxima semana, no hasta que yo piense que es tiempo, no. Él nos llama hoy
Y si Él nos está llamando hoy es porque Él nos quiere limpiar. Hay muchos versículos en la palabra del Señor que todavía dan ese mismo mensaje, incluso en el Nuevo Testamento. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual y los lugares celestiales en Cristo. Número 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según sus riquezas en gloria. Él está dispuesto a perdonar a cada uno de nuestras iniquidades. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Incluso nuestro versículo clave, Hechos 3:19, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta clase no era solamente hablando del Antiguo Testamento. Este mensaje de pecados, de juicio y de restauración es para nosotros, para mí, para usted, para el tiempo ahora, para toda la humanidad. El Señor sigue hablando y Él quiere que nosotros vengamos a Él con un corazón arrepentido. Y si venimos a Él con un corazón arrepentido, Él nos limpiará, nos perdonará y nos restaurará. Con esto concluyo lo que es la clase de escuela dominical. Espero que haya sido de bendición, que podamos aprender, y les invito a seguir leyendo algunos de los versículos que nos animan siempre y dan ese mismo mensaje. Espero que sea de bendición, que ustedes pasen una bonita y bendecida semana y nos veremos hasta la próxima.